Amén, hermanos. Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones cada día, ayudándonos y fortaleciéndonos. Como muchas veces hacemos los días martes, que es una reunión de mutualidad, también la tomamos para hacer enseñanzas didácticas y luego pasamos a mutualidad. Y en esta ocasión vamos a empezar un estudio sistemático, al menos de unas 3 reuniones, y vamos a tratar un tema que también se puede introducir en la apología, pero su eje central no es la apología, pero se puede introducir en la apología, defensa de la fe. Vamos a empezar a hablar en estas 3 reuniones y a considerar algo relacionado con la arqueología bíblica. Y la serie se va a llamar La Biblia desde la arqueología, ¿sí? Vamos a empezar leyendo un texto en las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16 y voy a leerlo desde la Biblia textual. Nuestro Dios ha dado las disciplinas y las ciencias para que los hombres, por medio del estudio de las ciencias, cualquier disciplina, siempre pueda hallar e encontrar a nuestro buen Dios. Que todo termine en un origen, en este caso es Dios. Por ejemplo, Dios ha dado la ciencia a los hombres para que por medio de la investigación y del estudio sistemático de las cosas, ellos puedan entender que todas las cosas provienen de un ser, el diseño inteligente, como le llaman en algún lado. Entonces, en lo que vamos a considerar en la arqueología bíblica, nos va a servir a nosotros para poder en parte, porque no es todo lo que enseña la arqueología bíblica, confirmar el testimonio bíblico y en parte poder entender el aspecto histórico gramático en el cual vivían las personas. Porque recuerden, la Biblia se escribió en momentos históricos, ¿cierto? En tiempos históricos, tiempos donde había nómadas, tiempos donde habían imperios, tiempos donde existía la agricultura, tiempos donde existían reyes, tiempos donde hubo guerras, ¿cierto? Entonces la historia también, la Biblia también tiene un momento histórico en el cual fue escrita. Entonces la arqueología nos ayuda a nosotros a poder conocer todo el ambiente en el momento en el cual escribieron los escritores de la Biblia, sean pastores, sean reyes, sean gobernantes, ¿cierto? Entonces nos va a ayudar a nosotros para conocer y nos va a ampliar un poco más el entendimiento que tenemos nosotros de ciertos pasajes de la Escritura, ciertos momentos de la Escritura, que hay veces se hace un poco complejo entenderlo, pero por medio de los descubrimientos arqueológicos, sabemos que actuaban de esa manera porque la cultura en ese tiempo se hacía de cierta manera. ¿Amén? Vamos a leer 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Theopneustos. O sea, la Escritura, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, fue insuflada por Dios, Los hombres, como dice Pedro, cuando escribieron, ellos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Nosotros no necesitamos la arqueología para confirmar la Biblia. Nosotros necesitamos la arqueología para mostrar que la palabra de Dios sí es la palabra de Dios. No. Hay algo que se llama la autoridad de la palabra. Y la palabra por sí sola es autoritaria. Tiene toda la autoridad porque es inspirada por Dios. Para nosotros los creyentes, creemos en la palabra de Dios porque creemos que Dios inspiró a los hombres a hablar de ella. Porque creemos que es el testimonio que Dios ha dado, ¿cierto? Entonces, no necesitamos la arqueología para creer lo que dice la Biblia. Nosotros creemos lo que dice la Biblia sin la arqueología, pero con la arqueología nos va a iluminar, nos va a confirmar y nos va a dar luz de muchos aspectos históricos, gramáticos de los que escribieron la palabra de Dios. Entonces, la Biblia en sí es autoritaria. La Biblia en sí porque es la palabra de Dios. Y nosotros queremos ese testimonio. ¿Amén? Vamos a empezar a considerar algunos aspectos de qué es la arqueología y qué es la arqueología bíblica para introducirnos en este tema. Hay una Biblia de estudio de nuestro hermano Charles Reedy, muy buen escritor,
en la página 1856, dice naturaleza y objetivo de la arqueología bíblica. Vamos a empezar primero a considerar qué es la arqueología. El vocablo arqueología procede de dos palabras griegas, arcaios y logos. Ustedes recuerdan siempre, cuando hemos visto ciertos temas como por ejemplo teología sistemática, hemos visto cristología o hemos visto nosotros el ser propio de Dios. Estas palabras que terminan en logía, neumatología, cristología, teología, todas estas palabras cuando vimos nosotros también heresiología, tratado acerca de las herejías. Entonces la palabra arqueología viene de arcaios y logos, que significa, arcaios significa como viejo o antiguo, y logos es de donde viene palabra o tratado. Entonces tratado literalmente significa tratado acerca de las cosas antiguas. Pero el término se aplica ahora en ordinario al estudio de materiales excavados pertenecientes a una era anterior. La arqueología es una ciencia compuesta, puesto que busca la ayuda de muchas otras creencias, tales como la química, antropología y zoología. Se va de la mano con ellas. La arqueología bíblica puede definirse entonces como el examen de las cosas antiguas que se perdieron y se han hallado de nuevo, en la medida que estos objetos recuperados están relacionados con el estudio de las escrituras y la descripción de las costumbres en el tiempo de la Biblia. Eso es lo que significa la arqueología bíblica. Sigue diciendo Charles Reedy, funciones de la arqueología. La arqueología nos ayuda a entender pues la Biblia, pues revela cómo era la vida en el tiempo de la Biblia. ¿Ves? O sea, eso es uno de los objetivos de la arqueología bíblica. Nos ayuda a comprender el ambiente psicohistórico y psicogramático en el que vivía la gente en ese momento. La arqueología nos ayuda a entender la Biblia, pues revela cómo era la vida en el tiempo de la Biblia, qué es lo que realmente significan algunos pasajes oscuros en las Escrituras y cómo han de entenderse los relatos bíblicos en su respectivo contexto histórico-gramático. La arqueología ayuda a corroborar también la exactitud de los textos y contenidos bíblicos y ha demostrado la falsedad de algunas teorías sobre la interpretación bíblica. Ha servido de ayuda para establecer la exactitud de los originales griegos y hebreos, que también lo vamos a ver en la otra reunión y en la final, y para mostrar que el texto bíblico ha sido transmitido con un extraordinario grado de exactitud. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver los manuscritos de la Biblia. Para esta serie estuvimos considerando el libro del hermano Ernest Roy que se llama Arqueología Bíblica y el libro del hermano José González Echegaray, un libro que se llama La Biblia desde la arqueología. Vamos a leer a Ernest Roy en la página 26 y 25. Él dice que la arqueología bíblica es una parte especial de la arqueología general. O sea, la arqueología tiene divisiones y una de las divisiones de la arqueología es la arqueología bíblica, ¿sí? Porque ustedes saben que el contexto de la Biblia se ubica casi siempre en un lugar geográfico, la mayoría, que es lo que es Medio Oriente, ¿cierto? Lo que es Irak, Irán, Siria, Israel, Egipto, ¿cierto? Casi toda la escritura estuvo muchos años y los escritores en ese rango y en esa geografía en Medio Oriente. No obstante, ha surgido numerosos problemas históricos, como veremos en las páginas que siguen, y por añadidura hay en la Biblia una interpretación de los acontecimientos y de las experiencias que no está sujeta a comprobación histórica o arqueológica. La afirmación de que en el siglo XII, antes de Cristo, se registró en Palestina, este escritor utiliza el término Palestina para referirse a Canaán, ¿sí? La afirmación de que en el siglo XII antes de Cristo se registró en Palestina meridional una violenta ola de destrucción se ve comprobada por las excavaciones. O sea que los arqueólogos cuando excavaron se dieron cuenta que en ese sector, durante ese tiempo, 1200 antes de Cristo, hubo muchas guerras y ellos por medio de los descubrimientos empiezan a comprobar eso. La idea de que tal destrucción se debió a la invasión israelita es una razonable
deducción histórica. En cambio, decir que esa guerra fue dirigida por Dios para los justos fines en la historia constituye una interpretación de fe que no es objeto de la comprobación histórica. ¿Sí entendimos eso? O sea, se puede demostrar por medio de descubrimientos arqueológicos que en Jericó Israel la tomó. Se puede demostrar en un año histórico que sus murallas cayeron. Se puede demostrar por descubrimientos arqueológicos que fue quemada la ciudad. Pero lo que no se puede comprobar con la arqueología es quién hizo eso. ¿Sí? Eso lo creemos nosotros por fe. Nosotros creemos que Dios le dio una orden a Josué que le diera 6 vueltas a la ciudad y en la 7ª tocara la cuerno de carnero con el arca. Eso no se puede mostrar por la arqueología. Eso lo entendemos nosotros y lo recibimos por la fe. Pero sí se puede mostrar que en ese tiempo sucedió algo, ¿cierto? Las ciudades antiguas eran constituidas unas sobre otras. Las montañas de escombros que durante cientos de años quedaban amontonadas se llamaban tel. Esta palabra tel es la palabra que se utiliza en arqueología para hablar de descubrimientos arqueológicos. Voy a volver a leer. Las ciudades antiguas eran construidas unas sobre otras. Las montañas de escombros que durante cientos de años quedaban amontonadas se llamaban tel. T-E-L-L. Voy a leer el libro La Biblia desde la arqueología de Joaquín González, en la página 18 y 19. Tel es un típico yacimiento arqueológico del Próximo Oriente, con la apariencia de una colina en forma de meseta, formada fundamentalmente por la reiterada ocupación del mismo lugar durante generaciones, a pesar de que el poblado haya sido destruido en algunos momentos. Tel es la palabra árabe que designa a este tipo característico de cerros que destacan con frecuencia en el paisaje del Próximo Oriente. Entonces, cuando los arqueólogos encontraban un sitio donde creían que habían ruinas, ellos lo identificaban por una especie de montículo que tenía ciertas características que se llamaba tel, que ahorita vamos a mirar que está en las escrituras. Así, la investigación arqueológica se centra en 2 puntos. 1, ellos se centran en algo que se llama la estratigrafía, que significa que se busca la investigación sistemática de varios niveles de extractos en el tel, en el montículo de tierra. Y la Biblia, desde la arqueología, dice que la estratigrafía de un yacimiento se basa en el principio de lo que más antiguo se encuentra bajo tierra a mayor profundidad, mientras que la antigüedad va decreciendo progresivamente a medida que nos vamos acercando más a la superficie actual. Y lo otro de los puntos en el que se centra la arqueología es la tipología. Trata de la clasificación de los objetos encontrados en el tel y su comparación con otros encontrados en otras excavaciones. Vamos a leer Josué, capítulo 8, versículo 28. Hermano, y la geografía bíblica ha sido la mayoría confirmada por la arqueología. Todas las ciudades que aparecen en la Biblia, su grande mayoría han sido confirmadas por la arqueología bíblica. También, hermanos, recuerden que la intención primaria de la arqueología no es probar, sino descubrir. Josué 8:28. Después de que Josué tomó Ai. Y Josué quemó a Ai y la redujo en un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. La palabra montón de escombros es la palabra tel, que significa montículo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las estrategias que están utilizando los arqueólogos ahora. Vamos a empezar entonces a considerar hoy la Biblia desde la arqueología en el Antiguo Testamento, la primera parte. Génesis 6, versículo 4. Y vamos a sumarlo con Números 13, 33. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a leer el libro de Ernest Wright. Hermano, cuando nosotros citamos autores, no quiere decir que nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que dicen todos los autores, ¿sí? Citamos ciertas porciones de su libro, pero no estamos completamente de acuerdo, hay veces, en todo lo que dice. Génesis 6, versículo 4 y Números 13, 33, tengámoslos ahí. Génesis 6, 4, la parte A dice, había gigantes en la tierra. ¿Sí?
Y Números 13:33 dice, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice Ernest Roy en su libro Arqueología y la Arqueología Bíblica, desgraciadamente, voy a hacer atención a esto, la arqueología no ha hallado prueba alguna de la existencia de aquellas gentes, los gigantes, salvo quizás una excepción. Se trata de los hijos de Anac. En Egipto ha aparecido gran número de fragmentos de cerámica fechables 2 siglos después del año 2000 a.C., en que habían sido consignados los nombres de los enemigos de la corona de los egipcios. Su lista se escribía sobre unos recipientes de arcilla que eran luego rotos en pedazos. La práctica obedecía a razones mágicas. Del mismo modo que se rompían los recipientes, también los rebeldes, según se creía, iban a ser destrozados. ¿Se entiende? Entonces ellos escribían los nombres de los enemigos en arcillas, en vasijas de arcilla, y luego las quebraban porque ellos creían que le iba a suceder lo mismo a los enemigos que eran escritos en estas arcillas. Entre aquellos rebeldes se menciona una tribu palestinense. Recuerda que este escritor no utiliza la palabra cananea o de Canaán, sino Palestina, para referirse a Israel, a ubicación geográfica. Entre aquellos rebeldes se menciona una tribu palestinense cuyo nombre coincide prácticamente con Anac, porque recuerde que una tribu de gigantes eran los hijos de Anac, y que debía comprender al menos 3 clanes, ya que se nombran 3 jefes. No es seguro, sin embargo, que haya alguna relación entre los anaquitas y los de la Biblia, pero se trata del único descubrimiento que guarda cierta relación con los nombres de los aborígenes conservados por los israelitas. Sigamos en el Nuevo Testamento y vamos a hablar de las tablillas de Mari. Son estas tablillas, solamente vamos a mostrar una fotografía. No se entiende nada porque el lenguaje que utilizaba es un lenguaje arcaico, ¿cierto? Este tipo de lenguaje, esto se llama tablillas cuneiforme. Lo que hacían en estas tablillas cuneiforme era que tomaban barro, escribían en él lo que necesitaban escribir y lo ponían a cocinar en fuego. Y luego entonces salían estas tablillas las que contenían las historias. Las tablillas de Mari, descubiertas en el año de 1933 por Parrot en Tel Hariri, datan del siglo XVIII a.C. Cerca de 20.000 tablillas escritas en el antiguo lenguaje babilónico. Menciona por nombre a Nacor y a Abirú. Abirú se cree, en medio de la arqueología, que es el nombre con el cual se referían a los hebreos. Arrojan luz sobre las condiciones que existieron durante la época patriarcal. Génesis 11, versículo 10. Nombres de personas en ese tiempo eran nombres de ciudades, y eso queda comprobado por las tablillas de Mari. Génesis 11, versículo 10. Y vamos a hablar de las relaciones de Sem. Amén, hermanos. Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de 100 años de edad, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y pasemos al versículo 18 porque vamos a empezar a leer los nombres que necesitamos para relacionarlos con las tablillas de Mari. Versículo 18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de engendrar a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Serug después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Sigue diciendo el libro de Ernest Roy, nombres de las ciudades de Padán Harán.
El primer dato interesante consiste en que muchos de los nombres que llevan los antepasados de Abraham en el relato de Génesis 11 han resultado ser nombres de ciudades situadas en las inmediaciones de Harán, eso es lo que es Siria hoy. Uno de los hermanos de Abraham se llamaba precisamente Harán, casi exactamente igual que la ciudad, con la única excepción de que ambos nombres comienzan con dos variedades distintas de sonido H en el original. Harán era una próspera comunidad durante los siglos XIX y XVIII a.C., o sea, 1900 y 1800 a.C., y es mencionada frecuentemente en cartas y documentos contemporáneos. El segundo de los hermanos de Abraham es Nacor, a cuya ciudad envió Abraham en busca de Rebeca, Génesis 24:10. También Nacor nos es bien conocida como ciudad por los textos de Mari y los documentos asirios. Aunque el montículo que la oculta no puede ser identificado hoy con absoluta seguridad, se trata sin duda de una ciudad vecina de Harán. Lo mismo puede decirse del padre de Abraham, Tarek, que aparece en el nombre de otra ciudad, aparece con este nombre, Til-Turaqui. El bisabuelo de Abraham fue Serug, cuyo nombre coincide con el de otra ciudad, Sarují, ciudad al oeste de Harán. Otro antepasado, aún más remoto, es Peleg, nombre que ha sido identificado con el de la ciudad llamada Paliga, junto al Éufrates, cerca de la desembocadura del Jabor. Esto lo dice Ernest Wright en la página 59. Por añadidura, los nombres Abraham en forma Abaram y Jacob en la forma Jacoel son conocidos como nombres personales entre los amorreos, ¿sí? Entonces, con los descubrimientos arqueológicos nos muestran a nosotros lo que dice la Biblia, que en el tiempo en que vivió Abraham le colocaban a la ciudad los nombres de las personas. Ese caso también lo tenemos nosotros con Caín. ¿Recuerda? Caín, el primer hijo, a donde se llegó, en la aldea que fundó, llamó el nombre de esa ciudad como Enoc, ¿cierto? Entonces mire que los descubrimientos arqueológicos nos muestran efectivamente y nos confirman lo que dice la Biblia. Vamos a ver otros. Los archivos descubiertos en Nuzi, las tablillas de Nuzi. Vamos a mostrarle cómo son las tablillas de Nuzi para que tengan una idea. Estas son las tablillas, una fotografía de las tablillas de Nuzi. Acá se ven personas. Estas son imágenes de personas talladas en la piedra. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos aporta las tablillas de Nuzi. Deuteronomio 2, versículo 12. Deuteronomio 2, versículo 12. Vamos primero entonces considerando la Biblia desde la arqueología, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la primera parte. Deuteronomio 2, versículo 12. Mira cómo dice Deuteronomio 2, 12. Y en el Seir habitaron antes los Horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl, y los arrojaron de su presencia y habitaron en el lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Yahvé por posesión. Vamos a volver a leer a Ernest Wright en la página 62, Arqueología Bíblica. Las gentes de Nuzi eran hurritas, un pueblo mencionado en la Biblia con el nombre de joritas, de donde vienen los horeos, que hasta hace poco era considerado comúnmente como un grupo cavernícola palestinense, quizás una raza más de gigantes. Hoy sabemos que se trata de un pueblo armenoide, no indoeuropeo, que invadió el norte de Mesopotamia y fundó un gran estado en la zona amorrea durante los siglos XVI y XV, y adoptando muchos elementos de la cultura amorrea, incluidas con toda probabilidad la costumbre a que aludimos. En Génesis 15:2 aparece Abraham quejándose a Dios de que no tiene ningún hijo y que habrá de heredarle un tal Eliezer. ¿Recuerdan el caso de cuando Abraham habla con Dios y le dice: ¿quién me va a heredar sabiendo que no tengo hijos sino mi sirviente Eliezer? Dios le responde, al parecer el más viejo de su casa, que administraba cuanto poseía. Génesis 24:2. Dios le responde: el siervo, no te heredará, sino que saldrá de tus entrañas. El que saldrá de tus entrañas, te heredará. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que el heredero de Abraham había de ser un extraño, un siervo de confianza?
Algunas tablillas de Nuzi, mire para que lo que sirven los descubrimientos arqueológicos, algunas tablillas de Nuzi nos lo aclaran. Era costumbre que las parejas sin descendencia adoptaran a alguien como hijo. Este quedaba obligado a cuidar de sus padres adoptivos mientras vivían y ocuparse del que al morir tuvieran una honrosa sepultura. A cambio de estos servicios se heredaba todas las propiedades. El trato, sin embargo, quedaba anulado, al menos en parte, en el momento en que naciera un hijo. Parece ser que Eliezer había sido adoptado como hijo por Abraham, pero el nacimiento de Isaac cambiaría luego la situación del presunto heredero. ¿Sí? La venta que hace Esaú de los derechos de primogenitura a Jacob tiene también paralelo en las tablillas de Nuzi, en que un hermano vende un bosque que ha heredado por 3 ovejas. Se dirá que este trato fue tan desigual como el que hicieron Esaú y Jacob en Génesis 25, 29. ¿Recuerdan el trato que hizo en Génesis 25, 29? Que le dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurádmelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú el pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Recuerda que eso no es una consideración de exégesis, estamos viendo arqueología bíblica. ¿Listo? En relación con las mismas tablillas de Nuzi, vamos a empezar a considerar otro aspecto. Génesis 31, 19. Y quiero que miren bien estas imágenes. Estas imágenes se llaman terafines. Así se llaman. Terafines. ¿Listo? Y con esta otra imagen van a ver ustedes qué tan grandes eran los terafines. Okay. Ese era el tamaño de los terafines. Es muy importante saber que eran terafines y saber su tamaño para mirar entonces qué más nos aporta las tablillas de Nuzi. Génesis 31, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó sus ídolos, los ídolos de su padre. Ahí la palabra ídolos en el hebreo es terafín, precisamente. Entonces podía traducirse hurtó sus terafines, los terafines de su padre. Génesis 31, 30. Cuando Jacob se iba a ir, le dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? Está diciendo Labán a Jacob, porque Labán pensó que Jacob le ha hurtado sus dioses, sus terafines. 32. Aquel en cuyo poder, entonces Labán le dice de que, ¿por qué le robó los dioses? Entonces Jacob le dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, tus terafines, aunque ahí dice Elohim, pero sabemos por el contexto que son terafines, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarada de un camello y se sentó sobre ellos. Y lo buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Entonces vamos a volver a leer a Ernest Wright, que nos dice algo acerca de esto. Pero quizás lo más interesante de las tablillas de Nuzi sea la explicación de las relaciones entre Jacob y Labán, gracias a las tablillas de Nuzi. El relato en Génesis 29 al 31 había resultado hasta ahora difícil de entender, pero en la actualidad se explica fácilmente a la vista del derecho consuetudinario de Nuzi. Labán al parecer no tenía herederos varones, de forma que adoptó por hijo a Jacob y le dio por esposa a sus 2 hijas, Lía y Raquel. La norma era en ese tiempo, para eso nos sirven los descubrimientos arqueológicos, la norma era sin embargo que si Labán tenía un hijo después, éste había de tener parte en la herencia y recibir los dioses domésticos o terafín. Esa era parte de la cultura, la herencia. Solo en el caso en que no naciera ningún hijo habría de pasar los terafín a poder de Jacob.
Otra de las normas era que Jacob no podía tomar otras esposas, bajo pena de perder sus derechos. Parece que con el tiempo fue tan afortunado Labán que le nacieron otros hijos. En Génesis 30:35 nos dice que Labán tuvo más hijos. Jacob, entre tanto, había logrado acumular una buena fortuna gracias a unas prácticas que, si bien no eran ilegales, resultaban en realidad moralmente turbias. Ahí es donde decimos que no estamos de acuerdo con todo lo que dice Ernest Wright, porque recuerda que a Jacob el Señor le dio un sueño de cómo multiplicar las ovejas. Eso está en Génesis 30:31 y 31:12. Por lo que decidió marcharse y regresar a Canaán. Así lo hizo, pero a escondidas, mientras que Raquel se apoderaba de los dioses o ídolos domésticos. Si bien se ha discutido en qué podía consistir exactamente estos terafines, de lo que no cabe duda es de que se trataba de los dioses domésticos, pues dioses se les llamaba en Génesis 31, 30 y 32. Al parecer, y según las noticias de Nusi, poseer aquellos ídolos era de la mayor importancia. No solo garantizaba una vida próspera, sino que también aseguraba a quien los tuviera en su poder la posesión de la herencia. No es de extrañar, por consiguiente, que Labán se sintiera más preocupado por la pérdida de sus terafines que por la ausencia de sus hijas. El esposo de estas y todo lo que llevaban. También, según las leyes de Nusi, se explica que preguntara lleno de indignación: ¿por qué has robado mis ídolos? Si pensamos que Jacob, de acuerdo con las leyes que tenemos por noticia de Nusi, era hijo adoptivo de Labán, podemos comprender por qué éste le dijo: las hijas son mías, los niños son míos y los rebaños son mis rebaños y todo cuanto ves es mío, le dijo Labán a Jacob. En su condición de patriarca estaba Labán en perfecto derecho de ejercer autoridad sobre toda aquella familia. Si les permitió seguir el viaje hacia Canaán, sería posiblemente a causa de la alegría de verse libre de su astuto yerno, o porque ese se hubiese hecho tanto más fuerte que el mismo Labán. Todo este relato, a la luz de los archivos de Nusi, nos muestran dos grupos de hábiles arameos, cada uno de los cuales tiene razón en parte y en parte resulta culpable, maquinando constantemente trampas legales, dice Ernest Wright en la página 63. Otro aspecto que nos va a ayudar a entender la arqueología por medio de las tablillas de Nusi es la compra del terreno de Abraham a los heteos. Génesis 23, versículo 2. Génesis 23, versículo 2. Amén, hermanos. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, que son los hititas, que también no se creía, se creía que la Biblia estaba equivocada, porque no se habían encontrado registros históricos, arqueológicos de los hititas, pero gracias a Dios, por medio de los descubrimientos, se ha dado testimonio de que existió un pueblo que se llamaban los hititas. Y habló con ellos diciendo, Abraham les dijo: si tienes voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme y interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, parece ser que era el patriarca, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed y entraba por la puerta de la ciudad diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. Eso era un montón de plata en su momento, de dinero. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Todos los comentaristas bíblicos acerca de ese texto concuerdan que Efrón subió demasiado el precio de la heredad.
¿Listo? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. El relato de cómo Abraham compró una caverna de Efrón elitita se ha interpretado habitualmente como una hábil transacción por parte de Efrón, en que éste obtiene un precio excesivo. Recientemente, sin embargo, ha estudiado este episodio a la luz del derecho hitita Manfred Lehmann, el código legal hitita hallado en Bozgakoi, capital de aquel imperio en la actual Turquía, especifica que si alguien compra toda la propiedad del vendedor estará obligado a prestar algunos servicios feudales cuya naturaleza exacta desconocemos. La transferencia de las tierras hititas llevaba consigo la sumisión a estas obligaciones feudales, al menos que se adquiera tan solo una parte de la propiedad del vendedor. En la segunda requisitoria de Abraham ante el consejo de la ciudad, el patriarca especifica que desea comprar únicamente la caverna situada al extremo de la tierra de Efrón. Génesis 23:9. Efrón, sin embargo, ve la oportunidad de descargarse de todas sus obligaciones, por lo que replica: yo te vendo la tierra y te vendo con ella la caverna. Verso 11. Se negó a dividir su propiedad, de forma que Abraham se vio obligado a convertirse en feudatario a cuenta de toda la tierra. También es interesante la mención de los árboles del versículo 17, ya que los documentos hititas de compraventa enumeran exactamente su número en cada transferencia de este tipo. O sea que cada que había una transferencia colocaba un árbol. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo por qué a Abraham le salió tan caro la compra de ese terreno, ¿cierto? Eso lo muestra la arqueología. Génesis 41:25. Hambre en toda la tierra. Génesis 41:25. Entonces vamos a hablar de José. Cuando tuvo Faraón los dos sueños, que eran un mismo sueño, donde le dice que va a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Génesis 41, versículo 25. Entonces respondió Josué a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Nuevamente leyendo a Ernest Wright, página 80, dice: varias inscripciones nos hablan del hambre que se extendió en ocasiones por todo el país. 2 funcionarios al menos, al hacer consignar sobre los muros de sus tumbas el relato encomiástico de sus propios actos meritorios, cuentan entre estos el haber distribuido alimentos a los hambrientos en cada año de necesidad. Una inscripción del siglo II, comienzos del siglo I, nos ha conservado la tradición de que Zoser, monarca de la tercera dinastía, año 2700 a.C., imploró al dios Cum a causa de la terrible hambre que duraba ya 7 años, y que le prometieron tiempos de abundancia. Volver a leer. Imploró al dios Cum a causa de una terrible hambre que duraba ya 7 años y que se le prometieron tiempos de abundancia. Dijo el rey: yo estaba afligido en el gran trono, y los que moran en el palacio estaban afligidos de corazón a causa del gran mal, porque el Nilo no había crecido en 7 años durante mi época. Faltaba el grano, los frutos estaban secos y se agotaba todo lo que le servía de alimento. El niño gemía, el joven aguardaba, el corazón del anciano estaba sumido en tristeza, los cortesanos pasaban necesidad, los templos se cerraban, todo estaba vacío. Esto es lo que dice Ernest Wright en la página 80. Entonces eso nos muestra efectivamente lo que la Biblia decía acerca de la hambruna que hubo en los tiempos de Josué, hermanos. Deuteronomio 9, versículo 1. Destrucción de las ciudades. Deuteronomio 9, versículo 1. Amén, hermanos. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Jueces 1, versículo 19.
Jueces 1, versículo 19. Y Yahvé estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Vamos a leer a Ernest Wright. Dice: sea cual fuere la postura que adoptemos con respecto a la conquista de Canaán por parte de los israelitas, habremos de tener en cuenta dos grupos de datos arqueológicos. Uno de ellos sugiere que en Palestina en el siglo XIII se produjo una gran perturbación muy violenta que significó el final de muchas ciudades cananeas importantes. Entonces, ¿por qué saben los arqueólogos esto? Por los descubrimientos. Porque ellos con los descubrimientos se dan cuenta en qué fue destruido, qué fue quemado. Otro grupo de estos datos corresponde al periodo de los jueces israelitas durante los siglos XII y XI a.C. Y nos indica que esta es una de las épocas más revueltas y caóticas de la historia del país. O sea que sí hay señales de que hubo guerras en ese tiempo, cuando los israelitas, Dios les dio el mandamiento que entraran a tomar esa tierra. Cada una de esas ciudades excavadas hasta el momento fue destruida de 1 a 4 veces, por lo menos durante aquellos 2 siglos. Porque si tú miras Josué a Jueces, fueron tiempos de completa guerra. Se levantaban los israelitas contra los moabitas, los vencían, luego levantaban los moabitas con los israelitas, los vencían, se levantaban los israelitas con los madianitas, los vencían, se levantaban los madianitas con los israelitas, luego los vencían, que fue el tiempo de los jueces, ¿cierto? Cuando Israel era vencido, entonces Israel clamaba a Dios y le enviaba jueces. Entonces mire cómo efectivamente la pala del arqueólogo nos muestra efectivamente la veracidad y nos amplía el relato bíblico. Amén. Vamos a ver ahora la estela de Merentab. Vamos a mirarla acá. Para que vean una fotografía de la estela de Merentab. Son una con un fondo amarillo y una con un fondo café. Es una estela, una piedra. Es una piedra con tallados y aquí tiene literatura, tiene sus escritos. Está la estela de Merentab. Vamos a ver qué nos aporta la estela de Merentab. Sigue diciendo Ernest Wright. La primera alusión a Israel fuera de la Biblia se debe al faraón Merentab, hacia el año 1200 a.C. Entonces mira lo que nos aporta este descubrimiento arqueológico. Es la primera vez que se menciona Israel fuera de la Biblia. En el 5º año de su reinado hizo erigir este monarca una estela monumental, en la que se grabó un canto de victoria que narraba las hazañas del soberano, compuesto en el verso por él o por uno de sus poetas. Y dice: Libia está arruinada, Cati, el país hitita, se halla en paz. La tierra de Canaán ha sido saqueada con toda clase de daños. Ascalón es llevada cautiva, Geser es derrotada, Yaonán ha sido hecha como si no existiese. El pueblo de Israel está desolado, no tiene retoño. Palestina se ha convertido en una viuda para Egipto. La forma en que aparece escrito el nombre de Israel en este documento egipcio, porque es un documento egipcio, indica que se alude a este pueblo no en calidad de naciones, en calidad de nación establemente instalada, pero que resulta lo bastante peligroso para enumerarlo entre los enemigos del faraón. Por supuesto, se sirve generosamente de la hipérbole con propósitos de propaganda, a semejanza de algunos modernos comunicados de guerra, pues los hechos habrían de probar más adelante que Israel distaba mucho de hallarse desolado y sin retoño. O sea, aunque él decía que Israel estaba desolado y sin retoño, no era cierto. Era una especie de hipérbole, una exageración. Y ese es el común de los descubrimientos arqueológicos. El común de los descubrimientos arqueológicos era que sus reyes, por engrandecer sus victorias y su nombre, le añadían. Digamos que en la guerra que fueron, pelearon fue contra 100 y dice que pelearon contra 100,000, ¿cierto? Entonces era más o menos eso lo que sucedía con los escritores estos antiguos, sí. El valor de esta alusión a Israel consiste
en que nos da la prueba de que el año 1220 a.C., un grupo que más adelante daría su nombre a toda la nación, había puesto el pie en los territorios que habrían de ser su patria, aunque por el momento no constituyera una nación asentada. Otra consideración, la caída de Jericó, el mismo Ernest Wright, página 112-113. Cerrando el paso a cualquier invasor que se dirigía hacia las montañas del interior de esta zona del sur de Jordán, se alza la fortaleza de Jericó. El relato bíblico nos dice de su destrucción por los israelitas fue en realidad una intervención maravillosa de Dios, que hizo que la ciudad cayera después de marchar 7 días su pueblo procesionalmente en torno a ella. Josué 6. Sea cual fuere la causa física, lo cierto es que hoy sabemos que la ciudad sufrió una terrible destrucción o una serie de destrucciones durante el segundo milenio antes de Cristo y permaneció prácticamente desierta durante varias generaciones. Porque ustedes recuerdan que Josué dijo que maldito el que volviese a reedificar Jericó. Bueno, por esa causa fue que mantuvo desierta. Sigue diciendo, el excavador manifiesta las pruebas de una violenta destrucción de los muros defensivos de la ciudad. Los ladrillos habían rodado ladera abajo. El testimonio de un gran incendio eran las capas de ladrillos quemados, cenizas grises, restos de enlúcido de los muros, los depósitos de materiales carbonizados. La inclinación que presentaba la base del muro exterior sugería los efectos de un terremoto en que pudo consistir la intervención divina a que se alude el libro de Josué. Dentro de la ciudad los residuos de incendio alcanzaban algunos puntos de un espesor de 60 centímetros. Recuerde que la ciudad fue incendiada cuando la tomaron. Por otra parte, los restos de víveres almacenados como las grandes tinajas llenas de grano sugerían que la ciudad había sido destruida al poco tiempo de haber recogido las cosechas. Mire, estas cosas no las sabemos nosotros en la Biblia, porque por causa de la revelación Dios, que es económico en escribir, nos muestra lo que Él cree conveniente, pero con los descubrimientos arqueológicos nos damos cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, acaban de haber cosechado, tenían sus graneros llenos, ¿cierto? Y ellos pensaron de pronto que iba a haber un asedio, y cuando hay un asedio empiezan a abastecerse de alimento y de agua. La siguiente ciudad que guardaba el acceso por otro lado, por otro valle hacia el país montañoso era Laquis. Como era de esperarse, aparece a continuación en la lista, Josué 10, 31, 32. Sus ruinas han sido descubiertas en la moderna Tel el Duweir, excavada entre 1932 y 1938 por una expedición británica bajo la dirección de J. Starkey, asesinado luego por los árabes en 1938. Las excavaciones practicadas en diversos lugares del montículo han proporcionado pruebas más que suficientes de la terrible destrucción sufrida por la ciudad en el siglo XIII, lo mismo que en Betel. Eso lo sigue diciendo Ernest Wright en la página 118. Ahora en la página 120 dice, las numerosas pruebas de las terribles destrucciones sufridas por las ciudades de Betel, Laquis, Eglón y Debir y Azor durante el siglo XIII sugieren con toda claridad que se llevó una campaña planificada del orden de la descrita en Josué capítulo 10 y 11. Su intención era evidentemente destruir el poderío de aquellas ciudades-estado. Por eso muchos de esos países no llegaron a ser potencia, porque eran ciudades-estados. Entonces una ciudad peleaba con la otra ciudad, ¿cierto? Entonces por eso no llegaron a ser potencia. Si bien es cierto que algunas de ellas fueron cuidadosamente eludidas, seguramente porque resultaban demasiado fuertes, podemos sacar la conclusión de que en el siglo XIII, año 1300 a.C., una parte al menos de la que más tarde sería la nación israelita logró penetrar en Palestina en el curso de una invasión cuidadosamente planeada, cuyo propósito primario no era apoderarse de un botín, sino ocupar territorios. ¿Amén? Primera de Samuel 1:24, la casa de Yahvé en Silo. Entonces aquí está hablando de Samuel, cuando nació, que Ana le prometió al Señor que lo daría para que sirviera en la casa de él. En este caso era donde Silo, donde estaba la tienda portable. Primera Samuel 1:24, después de que lo hubo destetado, Ana lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Yahvé en Silo. Todavía no existía el templo de Salomón. Y el niño era pequeño.
Se sigue diciendo Ernest Wright, gracias a los datos conservados en el Antiguo Testamento y a la luz aportada por las excavaciones de los investigadores daneses en 1926 y 29, podemos reconstruir la historia del santuario israelita en Silo durante el periodo de los jueces. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que nos aportan los descubrimientos arqueológicos? En primera de Samuel 13, del 19 al 22, tenemos una noticia interesante que ilustra el bloqueo económico que los filisteos mantenían contra los israelitas en la época en que subió Saúl al trono. Primera de Samuel 13, versículo 19 en adelante. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Versículo 20. Por lo cual todos los de Israel tienen que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas del arado o por los asadones, y una tercera parte de siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano alguna del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Otro de los propósitos y objetivos de la arqueología bíblica es darnos luz en ciertas palabras que todavía no se tiene una correcta traducción o una correcta interpretación, que es el caso de la palabra pin. No se sabía cuánto era la medida de un pin. Entonces, gracias a la pala del arqueólogo, entonces podemos ahora entender qué es lo que era un pin. Sigue diciendo Ernest Wright en la página 132-133. Durante muchos siglos permaneció oscuro el sentido del versículo 21, especialmente porque se desconocía el significado del término pin. Pero en las excavaciones han aparecido pequeños pesos con ese término grabado y ahora está claro el sentido general. Si bien no lo está del todo algunos nombres de los utensilios agrícolas. Se nos dice en este pasaje que los filisteos no permitían que hubiera herreros en el país montañoso, de forma que los israelitas no pudieron equiparse de armas para la guerra. En consecuencia, los labradores se veían obligados a descender al territorio filisteo para aguzar sus herramientas, y al mismo tiempo se les exigía un precio exorbitante por aquel servicio. Con toda probabilidad, sin embargo, hay algo más que podemos deducir del pasaje citado. El metal más utilizado en el año 4000 a.C. para la fabricación de armas y utensilios de cobre, que resulta más difícil de fundir y trabajar. Volver a leerlo. El metal más utilizado desde el año 4000 para la fabricación de armas y utensilios era el cobre, que resultaba más fácil de fundir y trabajar. A lo largo de todo el periodo de los jueces, hubieron de sufrir los israelitas una y otra vez las consecuencias de no poseer este metal, tan importante para la construcción, la agricultura y la guerra, con lo que se hacía aún más dura su pobreza en la cultura material. Para empezar, fueron incapaces de expulsar a los cananeos de las llanuras, ya que estos poseían carros de hierro. Josué 17:16, Jueces 1:19. Del pasaje de 1 Samuel 13, que antes hemos citado, deducen los investigadores que los filisteos fueron el principal obstáculo que impidió a Israel utilizar el hierro durante el periodo de los jueces. Las excavaciones han hecho saber que este metal se introdujo en Palestina para la confección de armas y joyas durante el siglo XII, pero que hasta el fines del siglo XI y al comienzo del siglo X no lo utilizaría en la fabricación de arperos agrícolas. Podemos dar por seguro, en consecuencia, que el hierro fue introducido en Palestina por los filisteos, que habrían conocido el beneficio de este metal en el norte. Al llegar a su nuevo país de asentamiento, sin embargo, mantuvieron un monopolio sobre el comercio del hierro y guardaron celosamente los secretos de su producción. El metal empezó a utilizarse en Israel únicamente cuando los primeros reyes de este pueblo, Saúl y David, lograron quebrantar el poderío de los filisteos. Ello significó una revolución económica que produjo rápidamente una elevación del nivel de vida para la gente común.
O sea que con el ascenso de Saúl y David al trono, cuando derrotaron los filisteos, ellos empezaron a tomar entonces la tecnología, llamémoslo así, del hierro, y entonces empezarían a prosperar. Y también entonces sabemos por descubrimientos arqueológicos que la medida de pin eran 2/3 de ciclo. Por eso ya hay algunas traducciones que dicen 2/3 de ciclo. Si mira la textual, dice un pin, pero en el comentario aparato crítico dice 2/3 de pin. Y eso se supo gracias a la pala del arqueólogo, ¿cierto? Saúl, vamos a hablar del rey Saúl. Sigue diciendo Ernest Roy en la página 171. Si ven, hemos tratado de ir cronológicamente con el tiempo de las escrituras del Antiguo Testamento. Las únicas noticias directas que la arqueología nos ha proporcionado sobre la época de Saúl provienen de las excavaciones llevadas a cabo en su capital en Geba. Allí aparecen los restos de su palacio, un notable y romántico descubrimiento que ciertamente se hallaba en ruinas sobre las que más tarde se elevaron unas obras de fortificación. ¿Recuerda lo que dijimos? Anteriormente había una ciudad y después del paso del tiempo se construía sobre ella, y luego con el paso del tiempo se construía sobre ella. Entonces es lo que llamaba estatografía. Ellos empezaban a buscar, encontraban un montículo, y empezaban a excavar, encontraban algo, luego excavaban, encontraban abajo algo, y luego encontraban algo más. Los hallazgos de aquella fortaleza son otras tantas pruebas de la sencillez de la vida en aquel momento. Porque es que cuando tú miras las películas, ves que pintan en ese tiempo unas fortalezas y unos castillos, pero era algo, estaba empezando apenas Israel a florecer, apenas estaba empezando a conseguir el hierro para hacer cosas bonitas, ¿cierto? Los hallazgos de aquella fortaleza son otras tantas pruebas de la sencillez de la vida en aquel momento. Aparecieron puntas de flecha de bronce y proyectiles para honda, las armas más comunes por aquel entonces. O sea, la honda era un arma común en su tiempo, que fue lo que tenía David cuando se enfrentó a Goliat. O sea, no era extraño, era lo normal en ese tiempo, ¿cierto? Se hallaron también una reja para en hierro, una piedra de ámbar, cerámica, torteras de uso, pulidoras para alisar los pavimentos y grandes tinajas para almacenar provisiones, grano, vino y aceite. Todo exactamente igual que cuando aparecen las demás viviendas israelitas de aquella época. Amén. Salomón, pasemos a Salomón. Primera de Reyes 4:7. Primera de Reyes 4, versículo 7. Vimos Saúl, ahora vamos a ver Salomón. Primera de Reyes 4, versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Ernest Wright, nuevamente, página 187, nos dice: para mantener su espléndida corte y financiar aquel vasto programa de construcciones, hubo de recurrir Salomón a los impuestos sobre el pueblo, aparte de los tributos que recibía de los reinos vasallos. Con este fin dividió el Israel del norte en 12 distritos administrativos, cuyas demarcaciones solo corresponderían aproximadamente a las de las antiguas tribus. Primera de Reyes 4:7. Colocando al frente de cada uno de ellos un funcionario cuyo principal cometido consistía en asegurar que su distrito aportara durante un mes cada año las provisiones que exigía la corte. Esto debió de constituir una pesada carga para los distritos, y a juzgar por las cantidades de alimentos que consumía la corte, y que según nos dice consistían en 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina, 10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto, 100 reses menores y numerosas piezas de caza, así como otro tipo de cérvidos. Primera de Reyes 4, 22, 23. Los arqueólogos han descubierto varios indicios de esta distribución por distritos en diversos lugares. En Bet-Semes, por ejemplo, una de las más importantes ciudades del distrito originalmente ocupado por la tribu de Dan, es probable que se haya encontrado la residencia del jefe del distrito, Ben-Deker, aunque no ha sido totalmente excavada. En sus inmediaciones se hallaban los cimientos de una gran construcción con 3 largas estrechas naves,
Los muros eran muy gruesos y el piso se hallaba originalmente muy por encima de los actuales cimientos. En la ciudad de Laquis, en el distrito de Judá, apareció una organización semejante con la residencia y el edificio de gruesos muros al lado, con sus largas y estrechas naves. El palacio se hallaba erigido sobre una terraza con un interior relleno de tierra, que aún se eleva al costado occidental hasta alcanzar los 7 metros. Esta terraza medía unos 31 metros cuadrados, aunque en el siglo siguiente fue ampliada hasta los 77 metros cuadrados. A este tipo de palacio ciudadela sobre una plataforma debía de responder el Milo, Bet Milo, que hizo David en Jerusalén, 2 Samuel 5:9. La única finalidad cabe atribuir a estas construcciones con grandes naves que aparecen en diversos lugares en toda Palestina, como ha demostrado el profesor Albrecht, es la de almacenar granos y otras provisiones. Los gruesos muros y los pisos elevados servían previamente para evitar el robo de las mercancías allí guardadas. De ser ello cierto, como parece, tendríamos aquí las pruebas de aquellas ciudades de aprovisionamiento del tipo que se dice haber sido construido por Salomón. O sea que estas construcciones, que sin contaron muchas, eran las que se utilizaban para guardar y almacenar la comida que tenían que darle los administradores cada mes. ¿A quién? A Salomón. Nuevamente la pala del arqueólogo nos muestra lo que dice la Biblia y nos amplía un poco más cómo era el contexto histórico en su tiempo. Primera de Reyes 9:15. Primera de Reyes 9:15. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahvé, su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megiddo y Geser. Ernest Wright, nuevamente en la página 192, nos dice: en los planos de las excavaciones de Geser ha encontrado Yadín una puerta semejante en la que hasta ahora no se había reparado. De este modo, el pasaje de Primera de Reyes 9:15, en que se nos dice que Azor, Megiddo y Geser fueron las ciudades fortificadas por Salomón a continuación de Jerusalén, ha tenido una elocuente confirmación arqueológica. Todo ello, por consiguiente, nos aporta pruebas de que David y Salomón introdujeron grandes cambios en la vida de Israel. El sistema de los distritos gobernados por funcionarios designados por el rey de Jerusalén significó el viejo sistema tribal de tribus, que solo servían adelante para fines genealógicos. La consideración de las tribus pasó a ser un recuerdo del pasado y en su lugar se estableció un gobierno centralizado. Lo dice Ernest Wright en la página 192. Primera de Reyes 16-18. La dinastía de Onri. Onri vivió en los años 876 al 842 a.C. Primera de Reyes 16, versículo 8. 16:8. Primera de Reyes 16, versículo 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Pasemos al versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri, y reinó 7 años en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el acampamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día, por rey sobre Israel a Onri, general del ejército en el campo de batalla. Entonces mire que lo que va a empezar a decir Ernest Wright acerca de este pasaje. Onri, en los descubrimientos arqueológicos, aparece como un rey muy prominente. No es que haya sido un rey muy prominente, sino que en el tiempo que él vivió dominaba el imperio asirio. Y a diferencia del imperio asirio con el babilonio, los asirios tenían la particularidad de que cuando iban a la guerra y ganaban algo, siempre lo dibujaban.
y siempre quedaban registros. Entonces por eso se encuentran tantos registros de Onri, ¿cierto? El hijo y sucesor de Baasa en Israel, Ela, reinó tan solo 2 años y fue asesinado por uno de los jefes de su ejército, Sinri. La mayor parte del ejército, sin embargo, negó su apoyo a Sinri y en su lugar eligió por rey a Onri, otro oficial. Onri puso cerco a la capital de Israel, que por entonces era Tirsa. Cuando Sinri comprendió que no tenía escapatoria posible, prendió fuego al palacio real sobre sí. O sea, él mismo se mató, se quemó. Al cabo de pocos años había consolidado Onri su posición, convirtiéndose en cabeza de la más famosa dinastía que Israel tuvo a lo largo de toda su historia. O sea, fue famosa porque encabezó la dinastía de los peores reyes en Israel, por eso. Su hijo Acab, o sea, los peores reyes porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Su hijo Acab tomó por esposa a Jezabel, la hija de Esbatal, sacerdote tirio de Astarte, que pocos años antes se había apoderado del trono fenicio después de dar muerte a su predecesor, lo mismo que había hecho Sinri. Tanto David como Salomón habían tomado por esposas princesas extranjeras por razones diplomáticas, pero ninguna de ellas estaba teniendo al parecer la firmeza y carácter y la personalidad, el celo y la impiedad de Jezabel. La política de Jezabel provocó una sangrienta revolución encabezada por el gremio profético dirigido por Elías y Eliseo, que daría por resultado, unos 40 años más tarde, el exterminio completo de la casa de Onri. En Primera de Reyes 16 se nos da solo 7 versículos de las únicas noticias bíblicas acerca de Onri, pero esta información, combinada con los hallazgos arqueológicos, no los presenta como un soberano muy capaz. También los lejanos asirios tuvieron noticias de él hasta el punto de que en muchas ocasiones hablan de Israel como el país de Onri o la casa de Onri, incluso mucho tiempo después de que la revolución a que hemos aludido destruyera los últimos restos de la dinastía. Pero nuestros datos más directos proceden de las excavaciones practicadas en Samaria. Siquén, la capital natural de Israel, no era un lugar de fácil defensa. En consecuencia, Baasa, Ela y Sinri habían utilizado Tirsa como capital. Aquí sabemos entonces por qué no se utilizó Samaria, sino Tirsa como capital. Al nordeste de Siquén, W.F. Albrecht, es uno de los más reconocidos arqueólogos, sugirió que en 1930 que la locación más probable de Tirsa era la modela Tel en Fará, un gran montículo situado a 11 kilómetros al noreste de Siquén, junto al camino que conduce a Beisán y el Valle de Jordán. En el año 1947 comenzó a excavar en aquel sitio una expedición dirigida por el padre R. de Vaux, de la escuela bíblica de los dominicos en Jerusalén. Resultó que su primera ocupación había tenido lugar en el 4º milenio a.C. Durante la Edad de Bronce había sido una floreciente ciudad y que su destrucción tuvo lugar hacia fines del siglo X, comienzos del XI. El padre de Vaux descubrió un gran edificio levantado poco después con indicios de no haber sido terminado de construir nunca. Lo interpretó como el palacio de Onri, que este monarca abandonó antes de terminarlo cuando decidió trasladar su capital a Samaria. En el Cantar de los Cantares 6.4 se dice que la amada es hermosa como Tirsa, espléndida como Jerusalén. Se ha sugerido que estas palabras en su redacción original tendrían su mejor datación en el primer medio siglo de la historia de Israel, cuando Tirsa era la capital y podía compararse con Jerusalén. Difícilmente hubiera podido decirse semejante cosa acerca de Tirsa cuando fue destruida y reemplazada por la notable ciudad de Samaria. Albert Ernest Wright, página 218-219. Vamos a ver la casa de marfil. Ya vamos terminando, hermanos. Primera de Reyes 22:39. Vamos a terminar con la estela de Mesa, rey de Moab, y terminamos. Primera de Reyes 22:39. Primera de Reyes 22:39. Recuerda que estamos viendo la primera parte del Antiguo Testamento, de la Biblia desde la arqueología. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó
y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrita en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Cuando uno lee la casa de marfil, uno cree que es una casa de marfil, ¿cierto? Entonces, por causa de los descubrimientos arqueológicos y la pala del arqueólogo, vamos a mirar a qué se refiere esa casa de marfil. Ernest Roy, nuevamente, página 221-223, dice: en Aslan Taz, en el norte de Siria, ha aparecido los restos de uno de esos lechos decorados con marfiles, y una de las piezas ostentaba el nombre de Hazael, rey de Damasco, contemporáneo con Jehú, el monarca israelita, hacia el año 842-815 a.C. El más antiguo de los marfiles samaritanos, sin embargo, pertenece a los tiempos de la dinastía de Onri. Primera de Reyes 22:39, sabemos que Acaz se mandó a construir una casa de marfil, es decir, un edificio cuyo interior estaba decorado con marfiles. Y es posible que los arqueólogos dieran con las ruinas de esta construcción, a juzgar por la gran cantidad de piezas de marfil aparecidas dentro y en las inmediaciones de los cimientos de uno de los edificios excavados. El estilo de estos marfiles es indudablemente fenicio y sirio, y podemos suponer con seguridad que se trataba de objetos de arte importados o hechos por artistas extranjeros. Entonces, sí ve cómo la misma arqueología nos trae a luz la Biblia, pero también nos muestra algunos detalles más. Terminemos con la estela de Mesa, rey de Moab. Se las voy a mostrar. La estela de Mesa, rey de Moab. Esta es la estela de Mesa. Es una piedra, y esto que se ve acá es lo que tiene grabado. Es un monumento, una piedra, y esto acá es lo que tiene grabado. ¿Sí? Eso es lo que han logrado descifrar los arqueólogos. Aquí está, un poco más claro, estos jeroglíficos son los escritos de ella. Y otra cosa interesante de la estela de Moab es esto. En la estela de Moab nos aparece el tetragramatón en paleohebreo, el nombre de Yahvé o Yahweh. Esto también es una de las particularidades de la piedra de la estela de Moab o la estela de Mesa. Vamos a leer Segunda de Reyes 3:1. La estela de Mesa fue encontrada en 1868 por un misionero alsaciano en Jordania que se llamaba Klein Dibon. Mide 1,10 m de altura y 60 centímetros de ancho. Recoge el episodio de Segunda de Reyes 3, Segunda de Reyes 3:1. Dice: Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, la estela se llama la estela de Mesa, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Eso porque era tributario de Israel. Pero muerto Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces terminemos con Ernest Roy, página 226-27, dice: a los 3 años de la batalla de Karkar aparece de nuevo el rey de Acab, desafiando a los ejércitos de Damasco en un intento de recuperar el norte de Transjordania, pero perdió la vida en el campo de batalla. Después de su muerte, durante el reinado de su hijo Jorán, hacia el 849 y 42 a.C., el rey Mesa, rey de Moab, logró independizarse. Mesa celebró este acontecimiento erigiendo lo que hoy conocemos con el nombre de la estela moabita. Este monumento fue descubierto en Dibol, capital de Moab, por el joven arqueólogo francés, y fue roto por los nativos que esperaban encontrar en su interior un gran tesoro. Pero casi todos los fragmentos pudieron ser recuperados y se enviaron al Museo de Louvre, en Francia. En su estela nos dice Mesa que Onri de Israel había conseguido humillar a Moab durante muchos años a causa de que el dios moabita Quemos estaba irado con su tierra, y le sucedió su hijo, que también se propuso humillar a Moab.
Y dice un extracto: así habló en mis días, pero yo he triunfado sobre él y sobre su casa, mientras que Israel ha perecido para siempre. Eso es lo que dice Ernest Wright. Aquí hijo no es hijo de la más próxima generación, sino que en el contexto histórico de Israel, en el Antiguo Testamento, hijo se le podía decir incluso a un nieto. Por ejemplo, hemos leído en el libro de los Reyes: hizo lo bueno conforme a su padre David, pero David no era su padre. David había pasado por ahí unas 7 o 8 generaciones, pero es una manera de hablar en el Antiguo Testamento. Vamos a leer la traducción del texto de la estela moabita en parte. Yo, Mesa, hijo de Quemos, rey de Moab, el Dibionita, mi padre reinó 30 años sobre Moab y yo reiné después de mi padre. Estamos leyendo lo que dice la estela. Hice este alto lugar para Quemos en Queiro, alto lugar en señal de salvación, pues me salvó de todos los asaltos y me hizo triunfar de todos mis enemigos. Onri era el rey de Israel y oprimió a Moab durante muchos días, ya que Quemos estaba irado contra mi país. Y su hijo, aquí recuerde que hijo no es el que sigue inmediatamente, le sucedió y dijo: oprimiré a Moab. En mis días habló de este modo, pero yo triunfé sobre él y sobre su casa, e Israel quedó arruinado para siempre, siendo que Onri había tomado posesión de todo el país de Medeba y había habitado allí durante sus días y a la mitad de los días de sus hijos, 40 años, pero Quemos lo abatió durante mis días. En el otro libro, la Biblia de la Arqueología de Joaquín González, dice que efectivamente el rey moabita le aumentó a lo que verdaderamente sucedió, porque efectivamente Israel no estaba desolada como dice él. Entonces, con esto, hermano, concluiremos la primera parte de la reunión, la Biblia de la Arqueología del Antiguo Testamento. Dios mediante, en la otra reunión vamos a complementar, porque hay mucha más información que se ha encontrado arqueológicamente para confirmar y ampliar el registro de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, es la palabra inspirada de Dios, y su exactitud continúa siendo respaldada por el pico y la pala de la arqueología. Veamos un texto para terminar. Lucas 19:40. Lo que hemos visto nosotros hoy ha mostrado solamente unos pocos ejemplos cómo la evidencia arqueológica confirma, ilumina y suplementa el registro bíblico. Aunque Jesús no estaba hablando de la arqueología, ¿cierto? Naturalmente, lo que vamos a leer, queremos terminar con este texto. Es apropiado para el tema que estamos considerando. Lucas 19:40. Respondiendo dijo Jesús: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces estamos encontrando nosotros con la misma creación del hombre, lo que el mismo hombre ha hecho. Estamos encontrando entonces confirmación, conociendo el contexto histórico en el cual fue escrito la Escritura, hermano. Amén. Entonces vamos a orar, agradecer al Señor y entonces continuaremos en la próxima reunión la segunda parte del Antiguo Testamento.